Vamos a oír esta palabra que el Señor me da y vamos a poner todo nuestro corazón, porque yo creo que Dios nos va a hablar hoy, amén, como siempre con su palabra. Vamos a ver Santiago capítulo 1 versículo 2, por favor. Dice así la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Señor, en el nombre tuyo, Dios, bendice esta palabra, Dios, que sea una palabra como dijo Jeremías, una palabra de fuego, Señor. Que sea esta palabra como un cincel que quebrante la piedra. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que me das, Señor, de poder compartir algo, Dios, de lo que tú nos das, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Santiago estaba hablando a las tribus de Israel que habían sido despatriadas, que habían sido desterradas, que eran perseguidas y que estaban sufriendo una gran aflicción. A ellas se dirigía el apóstol Santiago, diciéndoles algo valioso para sus vidas, algo que iba a animarles en verdad. Algo increíble, hermano. ¿Cómo el apóstol Santiago decía eso? Estad en sumo gozo. Yo defino esto en una sola palabra nada más, hermanos. Si el apóstol Santiago dice que debemos de estar en sumo gozo cuando estamos pasando diferentes pruebas, es porque las pruebas vienen de Dios, hermano. Y nada de lo que venga de Dios puede ser malo para nuestras vidas, hermano. Todo lo que viene de Dios es bueno para nosotros. Y las pruebas en verdad era buena para el pueblo de Dios en aquel tiempo. Porque iba a animar a ese pueblo en la situación en que ellos estaban. Era una situación increíblemente de sufrimiento, hermano. Ellos habían sido desterrados de su país, hermano, de su lugar donde ellos habían vivido siempre. Ellos habían dejado casa, ellos habían dejado trabajo. Los jóvenes habían dejado universidades, escuelas. O sea que propiamente ellos no tenían nada, hermanos. Pero lo increíble de toda esta gente era algo que a mí me llama mucho la atención, hermano. Eran gente que no tenían casa, sin embargo tenían la casa de Dios, sin embargo traían la presencia de Dios en ellos. Porque los más grandes avivamientos que habla la palabra de Dios se dieron con esta gente, hermano. Con esta gente que había sido desterrada, que había sido despatriada. Se habla ahí en la palabra de Dios del avivamiento en Samaria, de toda esa gente. ¿Qué pasó en Samaria? Un avivamiento, hermanos. Un avivamiento increíble. Por medio del apóstol Felipe. Él era el principal ahí. Era uno de los 7 que habían servido en las mesas, hermano, en el capítulo 7 de ahí, de Hechos de los Apóstoles. Dios usándolo, hermano. Dios usando a toda esa gente. Entonces, hermano, las pruebas sirven, hermano. Sirven para probarnos, hermano. A ver qué actitud tenemos en nuestro corazón.
¿Cuál es la actitud que cada uno de nosotros tenemos ante las pruebas? ¿Podremos salir bien de una de las pruebas, hermano, o podemos salir mal? Yo me acuerdo en el 5º año cuando yo reprobé en la primaria, qué feo se sentía, ¿no? ¿Verdad? Reprobé y me sentí terrible, me sentí mal. Toda la gente se dio cuenta de que reprobé, mi familia se dio cuenta de que reprobé. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas, hermano? Para prepararnos, para un mayor potencial que Dios quiere usarte. Pero ¿qué necesitamos para las pruebas, hermano? Tener paciencia. La semana pasada nuestro hermano habló sobre el título. La compasión, exactamente. La compasión él habló. Yo hablaré algo de la paciencia ahorita en las pruebas que estamos pasando todos. ¿Cómo necesitamos la paciencia, hermanos? La paciencia del griego, de la palabra griego hukomané, que significa resistencia o aguante alegre y esperanzado, hermanos. Eso significa esta palabra, hermano. Paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia en nosotros, hermano. Necesitamos esa virtud del Espíritu, hermano. Todos los cristianos necesitamos esa virtud, hermano. Más en estos tiempos, hermanos. Más en esos tiempos. Esta prueba es general en todo el mundo, hermano. Esto que estamos pasando es general en todo el mundo. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, hermanos. Que los jóvenes procedan al arrepentimiento, que hay mucho de qué arrepentirse. ¿Cómo está la relación de los hijos con los padres? ¿Están obedeciendo a sus padres? ¿Qué relación hay entre padres e hijos? O los matrimonios. Dios prueba principalmente a sus hijos, hermanos. Dios prueba principalmente a los hijos. Tomad por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago, que es el que dice esta palabra, era medio hermano de Jesús. Era el dirigente de la iglesia en Jerusalén. Y también lo llamaban Santiago Rodillas de Camello. ¿Por qué? Porque era un gran intercesor, un fuerte intercesor. Santiago exhorta a los cristianos a soportar las pruebas con alegría y a beneficiarse de ellas y a tener una fe activa, hermanos. Él exhortaba al pueblo a soportar, hermanos. Muchas veces nuestro ánimo declina, hermano, yo sé. Somos débiles, a veces nos desanimamos profundamente con las pruebas. Hay ocasiones en que las pruebas parecen tumbar nuestras vidas. Así nos sentimos en muchas ocasiones, hermano. Pero dice aquí la palabra de Dios, el consejo que da Santiago el apóstol, que hay que tener las pruebas con alegría y a beneficiarse con ellas, hermano. Estar profundamente seguro de que esas pruebas vienen de Dios, hermano. Santiago nos enseña en su epístola cosas importantes, muy importantes.
Aceptar, número uno, aceptar las pruebas como un medio de crecimiento. ¿Para qué sirven las pruebas? Aquí el apóstol dice, como un medio de crecimiento a nuestra vida. No podemos quedarnos así nomás, hermano. Necesitamos ir creciendo, necesitamos ir madurando en nuestra vida espiritual, hermanos. Por eso Dios nos prueba, hermano. Por su misericordia, Él nos prueba. Y lo hace para nuestro crecimiento, como digo. Usando Dios todo tipo de tribulación. A veces quitándonos nuestra paz, nuestra comodidad. El gozo que tenemos, de que todo lo tenemos, que no nos hace falta nada. Que no necesitamos a nadie. Que queremos vivir una vida como cristianos solitaria. Y sabes que no, hermano. Lo importante es descubrir la naturaleza verdadera de su persona en la calidad real de una persona. Todas las cosas necesitan ser probadas, hermano. No nada más nosotros, todas las cosas. Si ustedes, bueno, no toma ya. Pero aquel que toma necesita probar el vino y saber que ese vino es de buena calidad. Usted cuando está cocinando el alimento, pues también al irlo cocinando, también tiene que irlo probando, a ver cómo está de sal, a ver cómo está de grasa, a ver qué textura tiene lo que está cocinando. Entonces todo necesita ser probado. También el apóstol Santiago nos enseña la diferencia entre prueba y tentación. ¿Cuándo somos probados y cuándo somos tentados? Prueba viene del griego peiraismos, que significa también disciplina, experimentar y probar. ¿Para qué otras cosas nos sirven las pruebas? Para desarrollar un carácter. Un carácter. Dice Deuteronomio capítulo 8. Dice, ¿por qué te traje en todo este desierto? Dice, hablando de las tribus de Israel que andaban errando todavía en el desierto. ¿Por qué te traje estos 40 años en el desierto? Para probarte, para afligirte y para saber qué es lo que hay en tu corazón. Dios desde un principio ha querido formar un carácter en nosotros, hermano. Y Dios pone el gozo en ti, hermano, cuando estás siendo probado, para que no decaiga tu ánimo, hermano. Porque si no hay un gozo en tu corazón, cuando estás siendo probado por Dios, tu salud emocional va a ser afectada, hermanos. Siempre el gozo de Dios debe de estar en tu corazón, hermano. Y si tú no sientes ese gozo cuando estás siendo probado o probada, tú necesitas entrar en comunión con Dios profundamente, hermano, hasta sentir esa paz, hasta sentir ese gozo. Porque si no lo hacemos, hermano, por eso en muchas ocasiones hasta hermanos cristianos pueden caer en una depresión, hermano. Pueden caer en alguna ansiedad o en diferentes males emocionales. Dios es sabio, hermano. Dios nos conoce perfectamente. Dios nos da la prueba a cada uno de nosotros en una forma personal, hermano. ¿Por qué? Porque Dios te conoce más que tú mismo, hermanos. Les podría dar un ejemplo, hermanos. Por ejemplo, Dios no probó de la misma manera al rey David, de la misma manera que a Abraham, hermano.
A Abraham Dios le pidió su único hijo como prueba, y Abraham obedeció y le ofreció su único hijo a Dios. Pero Dios no le iba a pedir su único hijo a Absalón, a David, ¿verdad? Porque no se lo iba a dar, hermano. O sea, Dios nos prueba de diferentes maneras, hermano. Dios nos prueba de diferentes maneras. También necesitamos sabiduría. Y de eso habla también el apóstol Santiago. Sabiduría para entender el porqué de las pruebas, hermano. Esa pregunta muchas veces nosotros nos la hacemos, hermano, cuando estamos pasando en pruebas. Le preguntamos, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, ¿por qué siento esto? ¿Por qué siento que tú estás tratando de esta manera conmigo? No lo puedo entender. Entonces dice ahí la palabra de Dios que pidamos sabiduría a Él, hermano, para saber el porqué de las pruebas. Y como dice el apóstol Santiago, que pida sabiduría y que Él la dará sin reproche alguno a todo aquel que la pidiese, hermanos. Entonces, ¿cómo necesitamos sabiduría, hermano? Para saber el porqué. Dios te va a decir por qué, hermano. Te lo aseguro. Y cuando tú lo sientes en tu corazón que Dios te está hablando y que te está diciendo el porqué de las pruebas, tú vas a sentir ese gozo de Él, Señor. Sabiduría es revelación del porqué de las cosas, hermano. Pedir sabiduría en medio de las pruebas. Si te quedaste sin trabajo, quizás Dios quiera promoverte a un trabajo mejor. Dios ha prometido en su palabra que Él no nos va a dejar sin provisión, hermano. En los tiempos de Elías, hermano, por ejemplo, vino la sequía por 3 años. El pueblo estaba pasando hambre, hermano, como disciplina de parte de Dios. Sin embargo, dice ahí en la palabra que a Elías no le hizo falta. Dios proveyó para su vida en una forma sobrenatural. Los cuervos venían y le traían de comer, hermanos. Unos animales carroñeros, hermano, que nadie los tendría por mascota, ¿o sí? ¿A usted le gustaría tener unos cuervos de mascota? Quería cuervos y nos sacarán los ojos. Esos animales le traían comida al profeta. Dios tuvo cuidado de él, hermano. Él había intercedido a Dios para que Dios no destruyera a su pueblo, hermano, porque habían pecado gravemente en contra de Dios. Habían levantado ídolos a dioses ajenos en una forma increíble, hermano, donde Dios les había prohibido que no levantaran, no levantaran esas ruinas de Jericó. Sin embargo, ellos la levantaron para levantar un templo a Baal ahí en ese lugar. Habían pecado gravemente. Por eso estaban en disciplina por 3 años que hubo sequía. Pero sin embargo a Elías no le hizo falta nada, hermano. Si eres una mujer y también te quedaste sin trabajo, quizás sea porque tienes hijos pequeños y tienes necesidad de que estés con ellos. Porque cuántos niños hay que siempre estuvieron solos y crecieron y están mal emocionalmente, inseguros, con fuertes temores en su corazón. Dios es sabio, nos conoce y sabe qué es lo que necesitamos nosotros, hermanos.
Sabiduría, pues, es tener una buena actitud delante de Dios. Eso es sabiduría, tener una buena actitud delante de Dios, sabiendo que las pruebas vienen de Él, hermanos. Ninguna persona que peca o cae en tentación puede eludir su responsabilidad acusando a Dios. Eso es hablando de los cristianos, hermanos. Nosotros como cristianos no podemos echarle la culpa a Dios de que tuvimos una tentación y caímos, hermano. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Dios prueba a los creyentes a fin de fortalecerlos, a fin de fortalecer su fe, hermanos. Pero nunca con la intención de llevarlos al pecado. Jamás va a suceder eso, hermanos. Es decir, que Dios no puede tentar nuestras vidas, hermano. Dios prueba nuestras vidas. El diablo ha venido a matar, robar y destruir nuestras vidas. Pero Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Es decir, que Dios no es fuente de tentación, va en contra de su naturaleza. Amén. El diablo es el que sí puede tentar tu vida, es su naturaleza. Es su naturaleza del diablo, tratar de destruir, poner tropiezo a nuestras vidas. Él anda como un león rugiente buscando siempre a quien devorar. Si Él tentó a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, imagínense nada más, si el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué nos espera a nosotros? El diablo tentó a Jesucristo en su naturaleza humana, hermanos. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos ante las pruebas, hermano? Eso es bien importante para nosotros. ¿Cuál es la actitud que tenemos ante las pruebas? Si tenemos una mala actitud, no nos va a ir bien en nada, hermano. Dios no va a bendecir nuestras vidas. No vamos a madurar jamás como iglesia. ¿Cuál es la actitud que tenemos ante las pruebas? Vivimos en un mundo de maldad, hermano, de maldad extrema, de maldad aún más que en todos los tiempos de los tiempos, hermano. Hoy estamos viviendo un mundo perverso, hermano, donde Satanás gobierna la mente y el corazón de los incrédulos, pero que también nos afecta a nosotros. Pero la palabra dice que mayor es el que está en el mundo, mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Dios dice en 1 Corintios 10:13, véalo, hermano, está bien hermoso esto que dice. Esto nos va a animar, a todos los que estamos pasando pruebas en estos momentos también. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, como si cosa rara os aconteciese. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que tú puedes soportar, hermano. Fíjese nada más, qué belleza, ¿no? Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios te conoce, hermano, sabe hasta dónde puedes soportar, hermano. Entonces no puedes decir, Señor, ya quítame esta prueba, no la soporto más, me encuentro entre la espada y la pared, no puedo más. Pues no, hermano, Dios dice bien claro, no va a darte una prueba más de lo que tú puedas soportar. Y por último, ¿quiénes son los que son puestos a prueba? Pues obviamente nosotros, como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, del 5 a 10, dice, Hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Imagínate nada más, hermano. Tú no vas a disciplinar a tu hijo berrinchudo, hermano. Tú le vas a dar todo lo que tu hijo te pida para que no se enoje. Tú vas a dejar ir a tus hijos a donde ellos quieran para que no molestarlos. Mamá, ¿me dejas ir a un bar? Mamá, ¿me dejas ir a un antro? No, espérate. ¿Verdad que no? Tenemos que tener un límite ante Dios. No todas las cosas son buenas, no todas las cosas son malas, pero hay un discernimiento, hermanos. Hay una compostura que tenemos que respetar. Hay un semáforo espiritual que está reprendiéndonos continuamente cuando volteamos hacia Él. Hermano, no nos vamos a escapar nadie, hermano, de las pruebas. De una vez le digo, hermano, nadie nos vamos a escapar de las pruebas como hijos de Dios. Dios estará probándonos en cada momento, en cada año, en cada día, hermanos. Todos los hombres de Dios fueron probados. Elías, como hablaba, fue probado él. Después de que degolló a los 400 profetas de Baal, ¿sí? Después de que los degolló, ¿qué pasó, hermano? No se levantó la sacerdotisa Jezabel, la endemoniada mujer de Acab. Eran los que gobernaban a Israel, hermano, los reyes más perversos que pudiera haber habido en todas las generaciones de reyes de Israel. Acab y Jezabel fueron los más perversos, hermano. Y con ellos, en su reinado, fue cuando vino la disciplina de parte de Dios. Dios iba a destruir la nación, hermanos. Pero como les decía antes, la intercesión de Elías como Moisés salvó a su pueblo. Elías oró ante Dios y le dijo: Señor, por favor, te lo pido, no los destruyas. Mejor disciplínalos. ¿Qué te parece, Dios? Y sabes que Dios le hizo caso a Elías. Y los disciplinó por 3 años, hermanos. Entonces, cuando el pueblo de Dios se arrepintió de sus pecados, cuando el pueblo de Dios vino ante Dios y se arrepintió de todos sus pecados, Elías levantó un santuario ante Dios, que hacía muchos años que no se levantaba holocausto a Dios. Y dice ahí la palabra de Dios que el holocausto estaba derruido, destruido, hermano. Vea nada más el estado espiritual en que estaba el pueblo de Dios, hermano. ¿Cómo no iba a venir disciplina, hermano? ¿Cómo no iba a venir todo eso que le aconteció al pueblo de Dios? Y ¿sabe qué, hermano? Cuando Elías degolló a los 400 profetas de Baal, entonces vino la lluvia enseguida, hermano. Entonces vino la lluvia. Es lo mismo que pasa con nosotros, hermano. Cuando nosotros le decimos: Señor, ven y ayúdanos. Señor, ven y protege mi vida. Señor, ven y sácame de este hoyo. Sácame de esta cisterna oscura en que está mi vida en estos momentos. Sácame de esta desesperación. Entonces, ¿sabe qué sucede? Viene la lluvia, hermano, a refrescar tu vida. Todos los hombres de Dios fueron probados. Noé fue probado, hermano, también. 120 años predicando a una nación incrédula, hermanos. Pero nadie le hizo caso hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice la palabra. Entonces, todos necesitamos a Dios, hermano. Todos tenemos necesidad de ser probados. Por ejemplo, un buen médico cura la enfermedad y no los síntomas.
porque los síntomas son necesarios para saber que algo anda mal en tu cuerpo. El dolor es necesario para darte cuenta que estás enfermo y que necesitas ser sanado, hermanos. Dios provoca las pruebas precisamente para eso, hermano. Para que tú y yo tengamos una sensibilidad delante de Dios. Para saber que estamos vivos, hermano. Para saber que tenemos vida espiritual dentro de nosotros. Para que tú te preocupes por tu hermano. Para que te preocupes por salvar tu matrimonio. Para que tú, joven, respetes a tus padres. Entonces, los síntomas no son importantes, hermano. Si no se cura la raíz, hermano. La raíz de lo que provoca el dolor. Vamos a orar, hermano. Hay un poquito más que decir. Señor, en tu nombre, Dios. Yo sé que cada uno de nosotros, Dios, estamos aquí, Dios, porque te necesitamos, Dios. Porque venimos con la esperanza, Dios, de que tú, Dios, eres el único que puede restaurar mi vida, Dios. Tengo tiempo que no tengo dolor en mi corazón, Dios. Muchas veces he padecido enfermedades, pero la causa del dolor, Dios, la desconozco, Señor. Padre, ayúdame, Dios. Ayúdame, Señor, a tener un discernimiento, Dios. Señor, te pedimos que tú derrames sabiduría sobre de nosotros, Dios, para poder entender los tiempos tuyos, Dios, para poder entender el propósito que tú tienes conmigo, Dios. Te pido, Dios, que levantes mi vida, Dios. Me encuentro desanimado, Dios. Siento que las pruebas, Señor, me ayudan, Dios, pero no he entendido cabalmente por qué ha venido tanto sufrimiento a mi vida. Señor, habla mi corazón en este día, Señor. Háblame, Dios, porque te necesito. Háblame, Señor, porque ya no puedo más. Levántame, Señor, y lléname de tu gozo. Lléname del gozo tuyo, Dios, que es la fortaleza de mi vida, Señor. No podemos vivir más, Señor, sin tener el gozo tuyo dentro de nosotros, sin tener la paz del mundo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. Señor, ven y lléname de tu paz. Ven y lléname de confianza, Señor, en ti, Dios. Porque dice la palabra, Señor, que el que duda es semejante a las olas del mar que van y vienen sin ningún sentido, Señor. Ayúdame a no dudar de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a poner toda mi confianza en ti, Señor. Yo necesito ser restaurado, Señor. Yo necesito ser levantado, Dios, para ser pregonero de tu palabra, Dios, para ser embajador de tu reino en esta tierra. Señor, necesito hablar tu palabra, Dios, pero también necesito madurar. También necesito ser probado, Señor, por ti, para que esa palabra que salga de mi boca tenga validez, Señor. Para que esa palabra que salga de mi boca sea como espada que discierne los pensamientos y lleva cautivo a las personas a ti, Señor. Padre, muchas gracias te damos en este día, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres un bálsamo a mi vida, Dios. Tú eres medicina, Señor, a mi corazón. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.